Jorge Arturo Chávez Sáenz presentará el tema de endoscopía. Bueno, buenas tardes. Miren, en cuanto al manejo o las actualidades que hay o que hubo en el Congreso, tanto en el Congreso Mundial como en la ESPIGAN en cuanto a endoscopía pediátrica, sí hubo varios temas o varias clases en los cuales el doctor Mike Thompson, el doctor McKiernan, el doctor Viera y el doctor Bart, sobre todo ellos fueron los que más énfasis hicieron precisamente en endoscopía terapéutica, aunque también vamos a hablar un poco de la endoscopía en cuanto a endoscopía diagnóstica. El doctor Thompson, dentro de su plática, él está en Reino Unido y él está en el hospital de Sheffield. Ellos hacen un análisis en cuanto a qué tan bien o qué tan mal pueden manejar el sangrado de tubo digestivo en sus unidades. Y la primera problemática que encontraron es que el manejo es sumamente variable. ¿Por qué es variable? Porque no había unas guías en las cuales pudieran basarse todos los centros. Básicamente fueron 16 de los 20 centros que hacen endoscopía en Inglaterra, y al no tener unas guías para poderlo hacer, básicamente cada quien hacía lo que quería en los centros hospitalarios. Y también dependía mucho de los recursos los cuales contara cada hospital, aunque ellos obviamente tenían, de los 16 hospitales, en los 15 tenían todos los recursos disponibles para controlar hemorragias de tubo digestivo. Obviamente a nivel internacional esto por lo regular no sucede. Y lo que encontraron fue que en los servicios de endoscopía básicamente 69% de los hospitales que realizaban endoscopía terapéutica tenían o estaban a cargo de cirujanos pediatras. Solamente en 44 de estos centros, en el 44% de estos centros contaban con gastropediatras que tenían entrenamiento para poder hacer endoscopía, lo cual de cierta manera pues nos empieza a desplazar un poco en cuanto al manejo endoscópico terapéutico. Al hacer la pregunta de cuántos de estos gastroenterólogos pediatras eran competentes, solamente el 19% de los centros referían que tenían gastroenterólogos pediatras lo suficientemente competentes para hacer procedimientos endoscópicos terapéuticos, y el resto no los podían llevar a cabo, o al menos no sabían todas las técnicas que tenían disponibles en el hospital. También el 19% de los pacientes contestó que ninguno de sus el 19% de los centros contestó que ninguno de sus gastroenterólogos pediatras eran capacitados para poder realizar procedimientos endoscópicos terapéuticos, lo cual de cierta manera es un poquito alarmante, porque quiere decir que aunque tenemos un entrenamiento formal durante la especialidad de endoscopía pediátrica, pues no están saliendo capacitados al menos para hacer terapéutica. En México, y esto bueno, no era parte de las pláticas del doctor Thompson, pero llama la atención que de acuerdo a la encuesta que hizo el doctor La Rosa, fue una encuesta online que se hizo en el 2014, donde tuvo respuestas completas en 70% de médicos gastroenterólogos. La mayoría de ellos fueron médicos que se encontraban o que habían salido de hospitales de tercer nivel, y ellos contestaron que prácticamente el 80% realizaba endoscopías diagnósticas, 67% realizaba endoscopías terapéuticas, y dentro de la parte terapéutica que se realizaba era básicamente escleroterapia o ligadura y polipectomías. De ahí en fuera, solamente uno de los 70 contestó que realizaba CEPRES y solamente 3% aplicaban prótesis, lo cual de cierta manera llama la atención. Y obviamente la respuesta, la base de datos que constaba de 280 gastroenterólogos pediatras, solamente contestaron 70. Entonces, pero sí nos da una perspectiva de hacia dónde va la capacidad que tenemos en cuanto a gastroenterólogos pediatras para realizar procedimientos terapéuticos. Prácticamente los 4 autores hicieron mucha relevancia en cuanto al sangrado de tubo digestivo, y el doctor Thompson, dentro de su plática, propuso desde esta escala, ya está desde el 2014, pero propuso o investigaron una escala, así como los adultos tienen las escalas de Glasgow-Blackford y las escalas de Rockall, para ver mal pronóstico después del sangrado de tubo digestivo o la parte de mortalidad por sangrado de tubo digestivo. Ellos se hicieron la tarea en cuanto a buscar cuáles eran los factores más específicos o los datos que teníamos que preguntar, y vieron en cuanto a la condición preexistente importante, si había melenas o no había, antecedentes de hematemesis, frecuencia cardíaca mayor a 20 latidos por minuto,
llenado capilar prolongado, descenso de hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, si requería cargas de volumen para mantener un estado hemodinámico adecuado, la transfusión de concentrado eritrocitario y el requerimiento de otros hemoderivados como plaquetas o plasma. Todo esto fueron los puntos más grandes que obtuvieron y sacaron una calificación máxima de 24 puntos, donde el punto de corte era 8. Cuando el paciente tenía una calificación arriba de 8, predecía la necesidad de realizar una endoscopía terapéutica, y esto con una sensibilidad de 89 y una especificidad del 91, lo cual nos da valores predictivos positivos y negativos bastante buenos para decir este paciente va a requerir o no va a requerir una endoscopía terapéutica, no nada más una endoscopía diagnóstica. También hicieron mucho énfasis en cuándo realizar la endoscopía, porque de repente se pensaba, ay no, ¿para qué vas a entrar si de todas formas no vas a ver nada porque va a estar sangrando y otras cosas? Y ellos vieron que cuando los pacientes requieren un apoyo circulatorio continuo en las primeras 12 horas, se debe de realizar la endoscopía lo antes posible, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Cuando hay sospecha de varices o cuando hay una hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro o un descenso en la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, se recomienda que la endoscopía se realice en las primeras 24 horas, porque el riesgo de que este tipo de sangrado prosiga y no se pueda llegar a controlar va aumentando. Y cuando hay una sospecha de enfermedad hepática, de cualquier tipo de enfermedad hepática que pudiera haber ocasionado el sangrado, se recomienda que sea antes del alta, ya sea a la semana, a los 15 días, dependiendo de cuánto tiempo dure hospitalizado el paciente. La recomendación en general de los doctores que trataron los temas de sangrado de tubo digestivo era usar el endoscopio más grande posible, que le pudiera pasar de manera confortable al paciente, o sea, básicamente nos dejaban con los endoscopios de adultos en mayores de 10 kilos. Y en antecedentes de varices esofágicas, nunca entrar con endoscopios pediátricos porque realmente no nos permite hacer nada más que inyectar de cierta manera si tenemos algún esclerosante. En cuanto a las intervenciones endoscópicas que mencionaban en las 4 o 5 pláticas y en algunos de los carteles que vamos a ver más adelante, incluían para el manejo de sangrado de varices, la ligadura, la esclerosis, el hemospray y los stents cubiertos. Y para el sangrado sin varices hablaban de los endoclips, los clips Ovesco, el hemospray, la esclerosis, y también vamos a hablar un poquito ahorita en cuanto a la enteroscopía sin enteroscopio y la colangioscopía. Se mencionaba también en cuanto a ultrasonidos endoscópicos, pero eso ahorita no lo vamos a comentar, vamos a hablar básicamente de estos temas. En cuanto a las varices gástricas, hay muy pocos reportes de caso, básicamente son como 5. En el último reporte más grande que hay es de 21 pacientes, pero prácticamente es la continuación de uno de 12 pacientes que se hizo hace varios años. Y lo relevante aquí es que Guillermina Gómez presentó un cartel dentro del Congreso Mundial, en la cual reportaron una serie de 12 pacientes capturados del 2011 al 2016, en los cuales básicamente utilizaron cianoacrilato para precisamente profilaxis tanto primaria como secundaria en cuanto a varices gástricas, cosa que realmente pues en endoscopía pediátrica no se hacía mucho hasta que se empezó a perder el miedo de dañar los endoscopios en este tipo de centros. Y lo que ellos vieron fue un 66% de éxito para erradicar las varices, y el 75% de las veces con una sola inyección. Eso nos da pues una efectividad bastante alta en cuanto al control del sangrado. Ellos no reportaron ningún evento de sangrado y tampoco reportaron ningún evento adverso o complicación grave, como de repente ahí habían reportado en unos estudios anteriores, donde veían que a lo mejor podían hacer tromboembolia pulmonar por el cianoacrilato o algunas otras cosas, pero obviamente depende de cómo se aplique. Y ellos lo aplicaron básicamente usando la técnica tradicional de cianoacrilato y lipidiol y enjuagando los endoscopios con mucho aceite, ¿no? Otro de los temas que ellos empezaron a exponer fue el uso del hemospray. El hemospray realmente es una sustancia que pues es bastante novedosa. Es un agente hemostático que se hizo una adopción de precisamente los métodos hemostáticos que utiliza el gobierno en cuanto a los militares, y es un polvo mineral altamente absortivo. Lo que hace es hacer una barrera mecánica y realmente es muy fácil de usar. Se usa esta pistola, de hecho no es comercial, pero pueden pasar al área de Cook y ahí precisamente tienen los equipos.
Se puede usar con catéteres desde 7 French o 10 French, lo cual nos deja sin poderlos utilizar en los endoscopios pediátricos menores de 6 milímetros. Tendremos que usar un endoscopio de adulto, aunque por ahí de repente dicen que en un niño hasta de 8 kilos podríamos meter un endoscopio de 9 milímetros. Forma una capa temporal y se despega por lo regular en las primeras 24 horas y se elimina por vía rectal más o menos 72 horas después. El costo, que a lo mejor nos pueden poner un poquito de peros, es más o menos 14,000 pesos por cada pistola, y se supone que es de un solo uso. Aquí podemos ver cómo básicamente se detecta la úlcera duodenal, se saca el aplicador y simplemente disparas y ya quedó hecha la hemostasia. Así de sencillo, por aquello de que teníamos problemas en cuanto al entrenamiento de los endoscopistas o el entrenamiento de los gastroenterólogos pediatras para usar los clips o para usar la inyección, porque si le picamos la varice, le picamos la úlcera, puede sangrar más o alguna otra cosa. Relativamente este método es pues muy sencillo de usar y bastante efectivo. También se hizo mención obviamente de los endoclips, que esos pues prácticamente casi todos los gastroenterólogos lo conocen. Son fáciles y seguros de usar. El canal de trabajo mínimo igual es de 2.8 milímetros, entonces eso nos limita a usar endoscopios de adulto. Y estos tienen una apertura máxima de 9 a 11 milímetros, lo cual pues, nos va a implicar qué tanto podemos agarrar de tejido o comprimir para poder eliminar una parte de sangrado o tratar de cerrar una lesión, un desgarro o alguna otra cosa. Hay que recordar que cada marca tiene un método de uso, no todas las marcas de cierta manera son iguales y es bueno que lean los instructivos, no es así como, yo me las sé de todas, porque de repente pueden ponerlo, cargarlo y a la hora que lo pasan por el endoscopio lo disparan antes de tiempo, lo cierran o no lo cierran o no lo disparan y de todas maneras se les queda en el endoscopio, ¿no? Ellos referían mucho el estudio del Turkish Journal of Gastroenterology, en el cual básicamente capturaron 182 pacientes para sangrado de tubo digestivo, que era como la serie más grande, con 15 casos en los cuales usaron hemoclips. Básicamente en todos los casos era para úlceras gástricas, una para úlceras de Dieulafoy y una pospolipectomía, que si se acuerdan de ayer la plática del doctor Mamula, pues fue interesante cómo después de la polipectomía empezó a sangrar y tenía que usar pues, varios hemoclips para controlar ese sangrado. En este estudio vieron que la hemostasia inicial era del 100% de los casos, excepto en el paciente que tenía la úlcera de Dieulafoy, y básicamente en este caso solamente el problema fue que requirió más hemoclips de los que se usaba de manera habitual. La media era más o menos 3 hemoclips por caso, por aplicación, entonces la recomendación del doctor Mamula de tengan varios, al menos 5 hemoclips disponibles, por si las dudas, es bastante buena. En cuanto a la hemostasia usando los clips de Ovesco, estos clips también son bastante interesantes y relativamente nuevos. Son unos clips que van sobre el endoscopio, son bastante fáciles de usar, se ponen arriba del endoscopio como se colocan las ligaduras, obviamente para ligar varices, y abarcan mucho más superficie que los clips convencionales, te permite una visión directa de las lesiones y desafortunadamente también requiere un endoscopio tradicional o estándar de 9 milímetros. El compuesto que tiene, que es un compuesto de nitiol, se supone que es seguro para resonancia magnética porque la mayoría de estos clips permanecen por varios meses en el tubo digestivo. El costo de estos equipos es lo mismo, por cada clip son 13,000 a 14,000 pesos y también los tienen en existencia en el DF, solamente tienen que hablar a su distribuidor para pedirlos, ¿no? La facilidad o lo que lo hace fácil es que básicamente el que haya tenido una úlcera sangrante o algo más, cuando se coloca el capuchón te da la visión de túnel, que es igual que cuando haces una ligadura de varices. Depende del tipo de lesión que tenga. Por ejemplo, en esta básicamente succionas el área que quieras, en donde quieras poner el clip y lo disparas como si fuera una liga tradicional. Y como tiene pues básicamente es como una trampa de oso, como una mandíbula, que agarra mucho más tejido y quita el sangrado de manera más fácil, en vez a lo mejor de gastarte 4 o 5 clips, pues de una sola mordida básicamente quitas el sangrado, ¿no?
También estos equipos viene con esas dos pinzas, aunque las tienes que pedir aparte, y una es como un trípode, el cual lo aproximas al tejido y te permite jalar hacia adentro del capuchón el tejido para poder de cierta manera hacer para poder poner el clip de manera más certera, o viene la pinza que tiene un separador en el centro que te permite primero agarrar una parte del tejido y cierras el otro bracito agarrando la otra parte del tejido por si tienes un desgarro o algo más, y ya después te permite poner el clip primero aproximando las zonas del desgarro como para cerrarlas al final, lo cual también lo hace bastante práctico cuando quieres o cuando tienes un desgarro durante el procedimiento endoscópico. En los procedimientos de adultos también se refieren que se usa para cerrar las estomas de gastrostomía o las yeyunostomías. Simplemente llegas a donde está el estoma por dentro, lo jalas con los clips, pones el clip sobre el endoscopio y puedes llegar a cauterizar un poco por afuera en dado caso de que haya un poco de fuga de aire, y ya con eso cierras prácticamente las estomas. En cuanto al uso en niños, la doctora Carroll presentó un póster en el cual vieron o reportaron 10 pacientes del 2014 al 2016 con un rango de edad desde 3 años y medio hasta los 6 años, y básicamente eran úlceras gástricas, 2 polipectomías y una posesfinterotomía que tuvo un desgarro, y lo cerraron precisamente con este método. Ellos consideraron que era seguro y efectivo, y realmente la facilidad de uso para los que han usado ligas, usar este tipo de sistema pues también es bastante fácil. Otro de los estudios que se comentaba era la enteroscopía sin usar enteroscopio. Obviamente eso siento que también tiene mucha relevancia en nuestro medio, porque prácticamente ningún centro pediátrico tiene un enteroscopio, y siempre lo tenemos que referir a los centros de adultos para que nos ayuden a hacer una enteroscopía. Y con estos equipos nosotros podemos hacer una enteroscopía asistida por balón. Básicamente necesitamos un canal de trabajo de 3.7 milímetros, lo que nos deja con un endoscopio no tradicional. Tiene que ser un endoscopio de trabajo con un canal de trabajo más grande que los endoscopios de 9.8 milímetros. Lo que reportan es que podemos llegar a ver hasta 100 centímetros después del ángulo de Treitz o 100 centímetros después de la válvula ileocecal. Y básicamente lo que es meten este equipo con un insuflador, se mete el globo a través del canal de trabajo, que es como si fueran a hacer una dilatación de alguna estenosis, se empuja el balón, lo inflas, y después poniendo un poco de tensión sobre el balón vas metiendo el endoscopio, lo cual te sirve como una guía. Y relativamente pues es fácil de usar. Ellos refieren que el tiempo de llegada a los 100 centímetros después de la válvula ileocecal o después de el ángulo de Treitz es más o menos 15 minutos. Entonces, pues a lo mejor le añade un poco de tiempo más, pero logramos visualizar, si hacemos una endoscopía y colonoscopía, pues gran parte del intestino delgado, ¿no? Desafortunadamente no encontré ningún distribuidor que en México lo pudiera o lo tuviera, pero esperemos que de cierta manera pronto lo puedan tener, porque se puede usar, les digo, cualquier endoscopio terapéutico, que son los que tienen un canal de trabajo un poquito más grande. Y la colangioscopía también es un caso muy interesante que tienen ya los estadounidenses y bueno, otros centros también en Inglaterra, que básicamente se introduce el colangioscopio dentro del duodenoscopio. Se hace una duodenoscopía de manera habitual. Este colangioscopio puede meterse por un canal de trabajo de 10 French, que básicamente mide 3.3 milímetros y permite movimientos en 2 ejes. Literalmente es un microendoscopio que te permite voltear para arriba, para abajo, derecha, izquierda, y aparte tiene un canal de trabajo de 1 milímetro, que básicamente lo compararíamos con un broncoscopio, pero de 2 metros, ¿no? Ellos comentan que es desechable, aunque bueno, estas tecnologías realmente no son tan desechables, y esta es una animación nada más muy rápida para que vean cómo va el movimiento. Ahorita vamos a ver
una colangiografía real, te permite las tomas de biopsia, que también eso es bastante bueno e interesante, porque ya no nada más nos vamos a imaginar la colangitis o a través de una biopsia hepática, sino que podemos realmente meternos a la vía biliar y a la vía pancreática para ver si hay lesiones o no hay lesiones. Y también se puede meter un electrodo para hacer litotripsia, en dado caso de que haya piedras. También se puede meter el forceps para poder lograr romper las membranas, o te permite de cierta manera localizar dónde hay membranas anómalas en la vía biliar, como para poder hacer una dilatación por balón dirigida, lo cual también permite hacer que pues de cierta manera no haya tantas pancreatitis recurrentes o obstrucción de litos. Dentro de esto también se presentaron precisamente dos trabajos. Dos de los trabajos era uno en un paciente de 8 años que tenía un síndrome de Williams, que es una cardiopatía con retraso en el desarrollo y otras cosas, y hipercalcemia. Entonces este paciente ya había tenido eventos recurrentes de coledocolitiasis y pancreatitis. Se le habían ya realizado CEPRES en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones había requerido esfinterotomías y extracción por balón de los litos. En el último procedimiento se realizó una colangioscopía donde se detectaron varias membranas y simplemente se identificaron por medio de fluoroscopía, se metió un balón, se liberaron o se quitaron esas membranas y posteriormente refieren que ya llevaba 2 años sin haber presentado un nuevo cuadro de coledocolitiasis, lo cual pues, de cierta manera es una ventaja. Y ellos comentan que por los tamaños de los endoscopios y del canal de este colangioscopio, los niños mayores de 7 años de manera segura se les puede realizar una colangioscopía. El otro cálter que se presentó fue precisamente en un adolescente con el síndrome de Mirici, y esto es una inflamación de la vía biliar por depósitos o por los litos que se pueden llegar a atorar en la vía biliar, hace que se inflame la pared y obviamente esto hace que como sea algo de manera recurrente. Esta paciente tenía la obstrucción biliar por un lito, se le había ya diagnosticado por una CEPRE y se le había diagnosticado ya por ultrasonido. El problema es que era sumamente obesa y el riesgo quirúrgico era muy alto. Decidieron hacer una colangioscopía con la visualización del lito y básicamente lo que hicieron fue una litotripsia, como la imagen, la animación que teníamos ahí al lado, y reventaron el lito y básicamente le salvaron de un proceso quirúrgico, ¿no? En un paciente de alto riesgo. Obviamente no sabemos si esta paciente va a recaer o no, porque parte de su patología es tener colelitiasis recurrentes, pero bueno, al menos es una nueva terapéutica. En cuanto a las conclusiones, tenemos que tratar de estar, sobre todo a los gastroenterólogos que les gusta la endoscopía, tenemos que estar o tratar de estar al corriente de los nuevos accesorios que hay. A los que no les gusta tanto la endoscopía, al menos estar al tanto de esta clase o de estos nuevos equipos que tenemos para poder hacer controlar hemorragias de sangrado de tubo digestivo alto o bajo, sobre todo como el Hemospray o el clip sobre el endoscopio, que realmente son muy fáciles de usar y la curva de aprendizaje también es muy corta, y eso nos permite que prácticamente cualquier endoscopista pudiera llegar a controlar un sangrado de tubo digestivo. También hay que empezar a estudiar las nuevas imágenes y cómo se ve la vía biliar, porque obviamente esto va a ir creciendo cada vez más y más y más, porque una de las indicaciones podría ser los pacientes con colangitis esclerosante, los pacientes que tengan alteraciones a nivel pancreático, si pensamos que hay alguna alteración en los conductos biliares y otras cosas, para toma de biopsias o incluso para tratamientos como ya se ha hecho. Y tratar de mantener la capacitación permanente de los nuevos accesorios y métodos endoscópicos. Básicamente en el Congreso Mundial todo lo de endoscopía se basó en qué es lo que están haciendo los centros para mantener entrenados y aptos a los gastroenterólogos pediatras. Básicamente de eso se trataron todas las pláticas, y expusieron las experiencias de Inglaterra, expusieron las experiencias de Australia, las experiencias de Estados Unidos, y básicamente todos decían que la mayoría de las veces para procedimientos terapéuticos los gastroenterólogos pediatras no tienen suficiente número de casos para poder mantener habilidades para hacer estos procedimientos. ¿Por qué?
porque son menos los que se ven en pacientes pediátricos y porque por lo regular los gastroenterólogos pediatras no vamos con los gastroenterólogos de adultos y les decimos que nos presten sus juguetes como para poder hacer cosas en los adultos, ¿no? Y eso hace que nosotros no tengamos la experiencia suficiente para podernos mantener haciendo estos procedimientos. También otro tema importante es que ya no se justifica entrar para ver, ya no podemos decir, ay, pues vamos a ver si encuentro y si se pone feo, pues me salgo, aunque, como bien dijo ayer en su plática el doctor Mamula, si no saben y se ve muy feo, sí es válido salirse, pero si entran en un paciente que tiene sangrado de tubo digestivo activo, tienen que tratar de tener el entrenamiento y si no lo tienen, hablarle a su colega de adultos, oye, ven y ayúdame porque esto se está poniendo feo, ¿no? La mayoría de los gastroenterólogos de adultos tienen muchísima más experiencia para el manejo de estos dispositivos, ¿no? Y pues nada más. Bueno. Muchísimas gracias. Y pues tenemos todavía tiempo para una o dos preguntas y antes de empezar yo quisiera hacer un comentario nada más que uno de los problemas que hay en México para los que hacen endoscopía es